actitud, creencias, enfoque, mentalidad, propósito, valores familia y metas. Esto es Cambiando tu Chip. Cambiando tu Chip. Un programa que activa lo mejor de ti. Y para conducir este programa, queda con ustedes Carlos Serrano. Muy buenos días tengan todos ustedes que nos están escuchando en este programa Cambiando tu Chip. Quiero saludar a cada una de las personas que nos están escuchando en www.contactoloscabos.com y también a las personas que nos están viendo ahorita en video en este canal de YouTube. Realmente para mí es un placer poder estar compartiendo con ustedes un poquito de estos temas, de mis experiencias, de mis conocimientos, y también yo poder pues compartir con cada uno de ustedes a través del chat, a través del Facebook, a través del mismo chat de www.contactoloscabos.com. El tema que vamos a dar este día es un tema realmente que sirve, es un tema en el cual vamos a estar profundizando sobre las causas más comunes de la depresión. Causas más comunes de la depresión. ¿Sí? He preparado este tema, ya que el próximo fin de semana estaré dando este entrenamiento que se llama Cómo romper los patrones de la depresión. Y lo estaré dando aquí en Cabo San Lucas. Próximamente lo estaremos dando quizás en La Paz y en otras partes de la República Mexicana. Muy bien, pues vamos a ir comenzando. Primeramente me gustaría partir del hecho de que clásicamente existen, así es la clasificación un poquito oficial, aunque muchos especialistas no concuerdan totalmente y ponen otras especificaciones, otras tipologías. A mí me gusta verla porque es muy simple para darla a conocer. Dos tipos de depresión. Primera, que es la depresión orgánica, vamos a llamarle así. Muchas personas antes les decían depresión endógena, sí, porque es desde adentro, es una depresión realmente química, ese tipo de depresión donde incluso genética, donde mamá la tuvo, la abuela lo tuvo, y es una depresión ya generacional. Entonces, en ese tipo de depresión se necesita el medicamento, se necesita la visita con el especialista, principalmente con el especialista en psiquiatría. Hay muchas personas que dicen, yo no voy con el psiquiatra porque yo no estoy loco. Realmente no es locura. La depresión no es una locura, un estado de locura. Simplemente es la disfunción que hay de elementos químicos en el cuerpo, principalmente de ciertos neurotransmisores, ¿sí?, que se ha descubierto en las últimas décadas, ¿sí?, o una disminución o mayor activación de ciertos neuroinhibidores que inhiben la química del sistema nervioso. Entonces, esta primer tipo de depresión, que es la orgánica y que es o la llamada endógena, que es la química, se necesita tomar el medicamento. Tomar el medicamento por cierto periodo. Las personas creen que es para toda la vida y que tiene demasiadas o muchísimas efectos secundarios. Realmente los antidepresivos actualmente no tienen demasiados efectos secundarios. Claro que al principio que los empiezas a tomar, mientras se va viendo si te sirve, si no te sirve, pues a veces es pesado, a veces caes en estados de sueño. Pero cuando después de unas 2 semanas empieza a equilibrarse el sistema, lo vas a agradecer y vas a estar tomándolos alrededor de 8 meses, 1 año. Y es mejor tomarlo por ese tiempo, ininterrumpidamente, bajo el tratamiento y el respeto de lo que te dijo el psiquiatra, ¿sí? Y no interrumpirlo. Es un grave error que realmente si estás en un proceso psiquiátrico o con medicamento psiquiátrico controlado, interrumpas el proceso. Si lo vas a tomar, tómalo hasta el fin y rápidamente los síntomas van a
disminuir, y el mismo psiquiatra, el mismo especialista va a ir viendo tus avances y te va a disminuir el tratamiento. Bien, así es, de una manera efectiva, inteligente, lógica. Y se necesita también no solamente el medicamento, también se necesita lo que es una terapia psicológica, una terapia de neuroprogramación, una terapia cognitivo-conductual, para poder ir a las estructuras que están ocasionando también esa depresión y romper esos patrones. Hoy hay muchísimos muy buenos especialistas que se dedican con bastante esfuerzo a lo que es el tema de la depresión. Muy bien, entonces aquí se necesita medicamento y se necesita también el apoyo terapéutico psicológico. Muy bien, el segundo tipo de depresión es lo que también clásicamente se llamó como depresión exógena, ex viene de afuera, o también se llamó depresión reactiva. ¿Por qué? Porque está condicionada, influenciada, determinada, como dice Adela Micha, ¿no? Así repitiendo, está determinada o condicionada por factores externos que te afectan, ¿sí? A este tipo de depresión es la que vamos a trabajar. En este tipo de depresión, si se va a una depresión mayor, si el padecimiento, la sintomatología es más de 2 meses, ya se está convirtiendo en una depresión mayor y sí se necesita quizás el apoyo psiquiátrico también, pero aquí es especial y esencial lo que es el apoyo terapéutico, el apoyo de los especialistas que saben cómo trabajar la depresión a nivel de la estructura que está generando la sintomatología depresiva. Muy bien, entonces yo voy a platicarte en este programa, en esta mañana, en este momento, sobre algunas causas de este tipo de depresión reactiva o depresión que se llama exógena. Entonces vamos a ir platicando un poquito de estas causas. Hay muchísimas otras causas, hay causas mucho más profundas, pero ahorita te las voy a platicar desde una perspectiva, podríamos llamarle incluso simplista. ¿En qué sentido? Que es fácil poder interactuar. Muy bien, pues la primera causa que yo me gustaría empezar es esta parte de la desilusión, ¿sí? Primera causa de la depresión es la desilusión. Entre la mayoría de los casos clínicos que se han estudiado durante épocas, durante varios años, no hubo, fíjate esto, no hubo ni una persona, ni un solo caso que no comenzara con este estadio depresivo partiendo desde una desilusión o un disgusto. Recuerda que estamos hablando en este momento de la depresión reactiva, la depresión esta que tiene que ver por elementos externos. Entonces no hubo ningún caso clínico que de fondo o a nivel de estructura en su estadio depresivo haya partido así, de la nada me empecé a sentir mal y no hubo ningún problema. Fíjate que normalmente, aunque no haya un evento en el presente que haya desencadenado el proceso depresivo a gran escala, hay patrones que la persona trae a nivel inconsciente. Patrones, por ejemplo, donde quizás en la niñez hubo abandono, por ejemplo, a alguno de los padres, y no necesariamente de un abandono físico. Quizás el papá siempre estaba ahí, o quizás el papá sí dormía en casa, pero el niño quizás ni lo veía. Entonces hubo un abandono que llamamos abandono emocional. ¿Por qué? Porque el niño percibía la ausencia de uno de sus padres. Y este patrón depresivo quizás se puede activar en el futuro, es decir, cuando la persona ya es adulta o la persona ya es, por ejemplo, un adolescente, un joven, se puede activar esta sintomatología depresiva y sale esta parte porque ya está en sus conexiones neurológicas. Muy bien, nadie se deprime realmente cuando todo está bien. Es muy difícil que alguien se deprima cuando todo sale bien, cuando realmente todo está funcionando en marcha. A no ser que esté viviendo en una desilusión existencial, es decir, lo que está haciendo no le satisface y lo que está haciendo no tiene que ver con su propósito de vida, en el fondo a nivel inconsciente que él sabe. Bien, debemos de tomar en cuenta que vivir
Vivir la vida es experimentar la desilusión, es decir, la capacidad de frustración. Por eso, hoy muchos especialistas dicen que debemos de crear esa capacidad de frustración a nuestros hijos. Cuando el niño en su etapa infantil está pidiendo demasiadas cosas y quiere lograr todo lo que quiere lograr, y se le da todo así de una manera fácil, que no le cuesta, y porque no llore le voy a dar lo que quiere, y para que no dé un berrinche le voy a dar lo que necesita. Ese niño no está generando una capacidad o una habilidad de frustración que le va a servir enormemente posteriormente en los eventos de la vida. Entonces es muy importante ir creando la capacidad de frustración en nuestros hijos. La frustración es producto, y me gustaría que anotaras esta frase, que la reflexionaras, que la visualizaras y que realmente te la dijeras hacia adentro. La frustración es producto de expectativas muy bien planificadas, ¿sí? Entonces, realmente la persona tiene una ilusión, una expectativa muy grande. La persona se ha creado un mundo ilusorio donde dice, es que debe de ser así, esta persona debe de actuar así. Mira, yo he dado tanto y esta persona no me está dando lo que yo necesito que me dé. Ahí tú lo que estás creando es realmente una expectativa de cómo debería actuar esa persona. Y como tú no tienes el control de lo que esa persona puede darte o las capacidades que tiene esa persona para darte, ¿sí? Entonces tú te frustras y ves una injusticia en lo que está sucediendo. Pero eso es solamente gracias a tu propia expectativa y gracias a tu propia ilusión, que se podría decir que es una expectativa que tú te has creado, por tanto, una ilusión o una fantasía que tú te has creado. Muy bien, entonces pregúntate en este apartado, en esta parte, ¿cómo tú generas tus expectativas? Por ejemplo, hay personas que llegan a consulta y me dicen, es que realmente yo siento mucha frustración porque no estoy ganando lo que yo debería de ganar. No estoy en el puesto al cual yo tengo derecho de estar. ¿Por qué? Porque tengo más capacidad, tengo mayor formación que esta persona que ni estudió. Y realmente la persona tiene una expectativa de cómo deberían de ser las cosas, porque cuando estaba en la universidad le prometían y le decían, sí, y así le vendieron la idea de esa universidad. Y me ha pasado con clientes muy cercanos a mí, me ha pasado que ellos creyeron esas expectativas y creyeron que cuando iban a salir de la universidad pues ya tenían el trabajo seguro, ¿sí? Y muchas veces son hijos de papi y mami, y por las relaciones ahí tienen ese trabajo o por propios méritos, ¿sí? Pero ¿qué es lo que pasa? Que cuando están en el trabajo, ¿sí?, no cumplen realmente con el estándar. Entonces se frustran y creían simplemente desde una expectativa que iban a estar en esa área gerencial o que iba a ser mucho más fácil elaborar el trabajo que ellos estaban haciendo. Entonces generan esa frustración y ese estado depresivo o de fracaso. ¿Por qué? Porque no están cumpliendo como ellos creen que deberían de cumplir según su ilusión, fantasía o expectativa. Muy bien, entonces pregúntate cómo yo genero mis expectativas. ¿Qué expectativas tengo de mis amigos? ¿Qué expectativas tengo de mis hijos? ¿Cuáles son mis expectativas? ¿Cuál es la idea que yo tengo de cómo mi hijo debería de ser? Si eres papá o mamá. Esto es muy importante. Bien, vamos a continuar entonces en este apartado, en este número 1, que es la desilusión, en estas causas de la depresión. Si el amor que sentimos hacia nosotros mismos, y esto es muy importante, aunque muchas personas quizás ahí no estén de acuerdo por toda la mercadotecnia que hoy se está siguiendo, de que necesitas amarte a ti más que a cualquier persona, necesitas amarte a ti más que incluso a tu propia madre, a tu propio padre, incluso hasta al mismo Dios, ¿no? Realmente pues esa es una mercadotecnia, me atrevo a decirla, muy formulada desde el New Age, desde una perspectiva un poco subjetivista, que acarrea también pues a veces frustración y desilusión.
¿Por qué? Porque somos seres en relación, somos seres que estamos hechos en nuestro propósito de vida para servir al otro y para servir al otro. No desde un servilismo, sino desde el compartir, desde el dar. Y desde ahí entonces, si tú das, si tú sirves, si tú realmente pones tu ilusión, tu expectativa en ofrecer hacia el otro, vas a recibir mucho. Vas a recibir mucho. No hacerlo para recibir, pero en el fondo vas a recibir una respuesta favorable que toca al alma y que toca al espíritu. Muy bien. Entonces, si el amor que sentimos hacia nosotros mismos es mayor que el amor que tú sientes hacia los demás, cuando esos otros o cuando ese otro, por ejemplo, es duro con nosotros, o es duro en la manera en que nos trata, nos vamos a sentir ofendidos. ¿Por qué? Porque ¿cómo me vas a ofender? ¿Cómo caramba me vas a realmente a tratar con esa rudeza? Entonces rápidamente vas a entrar en el desaliento y vas a entrar también en la desesperación y en la frustración. Porque según tú y según tu estándar, esta persona debe de tratarme así. Pues la vida es de tropiezos, la vida es de relaciones, y cualquier relación para que crezca necesita también crecer a partir de los problemas, partir de situaciones de conflicto, y ahí es donde vas a generar habilidades para salir adelante. Eso es muy importante. ¿Ok? Mientras más importante sea para nosotros la persona que nos hizo sufrir, pues mucho más profunda va a ser esa desilusión. Y esto es muy importante también. ¿Sí? Si es una persona en la calle que me dice algún gesto obsceno o realmente me dice unas palabras que no quiero oír, esta persona, ok, pues no pasa nada, no me duele. ¿Por qué? Porque es una persona que ni conozco. Pero si esa persona es tu esposa, por ejemplo, o es tu esposo, o es tu novia, persona a la cual tú estimas y estás esperando esa estimación también, y si esa persona te ofende o esa persona te hace sufrir, pues va a ser mucho más doloroso. Por lo tanto, yo digo que necesitas criar y se necesita trabajar muchísimo en lo que es la fortaleza emocional, la fortaleza del espíritu. Eso es muy, pero muy importante. Muy bien, entonces, teniendo en cuenta que la necesidad de amor es tan grande en nosotros, también es fácil comprender que el rechazo de alguien que nos ama, de alguien que nos estima, el rechazo, al menos quizás la persona ni nos rechaza, pero tú lo estás percibiendo como un rechazo, esa persona, el rechazo de esta persona, entonces te va a generar un gran desánimo, ¿sí? Muchas personas que hoy son víctimas de la desolación, de esa desesperación del alma, deben este estado a que sintieron un rechazo, ¿sí? Un abandono de una o varias personas importantes para él, ¿sí? Varias personas que amaban mucho. Recuerda que no tiene que ser un abandono o un rechazo físico, muchas veces es un rechazo emocional. Muy bien. Entonces esta parte es muy importante. La soledad puede quizás no ser causa de esta desesperación o de este estado depresivo, pero sí puede ser una consecuencia. ¿Por qué? El individuo, la persona a quien le ha sido arrebatado el objeto de su amor por la muerte o quizás por ese abandono físico o emocional, se hunde en una desesperación que lo lleva a encerrarse en una soledad, en un estado de soledad, en un estado de victimización. Podríamos llamarle en un estado de duelo. Es decir, primeramente hay mucho dolor. No acepta el rechazo, no acepta el abandono, no acepta que la otra persona ya no esté ahí de acuerdo a cómo yo necesito que esté esa persona. Entonces puede encerrarse en una soledad, en un ensimismamiento muy profundo. Entonces el dolor emocional en la persona va a aumentar en ese estado de soledad y solo puede ser curado o puede ser disminuido el síntoma si encuentra amor, si encuentra comprensión, independientemente de que esta persona cierre las puertas, ¿sí? Entonces hay que buscar la forma, familiares, amigos,
de estar presente, de quizás enviarle por debajo de la puerta alguna tarjetita que se dice compasivamente, por ejemplo, comprendo, entiendo tu dolor, sé que no es fácil, estamos contigo, estoy para lo que necesites. Entonces, que esa persona ya en su soledad pues sienta que hay un apoyo ahí y que sepa que están presentes. Bien, desafortunadamente, pues sí, la persona que se deprime tiende a alejarse de las personas que realmente lo quieren, de las personas que realmente pues lo apoyan, se centran en sí mismos, en la pérdida, en lo que fue, en lo que no fue, y entonces pues se hacen mucho más daños. Muy bien, amigo, amiga, entonces este es un punto muy importante, es el punto número 1 o la causa número 1 de la depresión. Muy bien, vamos a trabajar ahorita, vamos a ver la segunda causa que pongo de causas de la depresión. La falta de la autoestimación o de la autovaloración es la número 2, ¿sí? La segunda causa de la depresión podemos decir que es la falta de autoestimación o la falta de valoración, la falta de esta valoración que parte de ti mismo, ¿sí? Ocurre casi siempre porque la persona pretende una perfección tan elevada que les resulta imposible autoaprobarse y por eso viven exagerando sus fallas. Es tanta la expectativa que tienen de ellos mismos, es tanto que lo que tienen que hacer o lo que hacen tiene que ser perfecto, ¿sí? Que cuando fallan por muy poquita cosa, ya no valen, pues lo que hicieron realmente ya no tiene sentido, ¿sí? Esto sucede en el individuo perfeccionista, ¿sí? Que nunca está satisfecho con sus logros, con sus realizaciones. Por ejemplo, en mis terapias, en mis sesiones, le digo a la persona que busque una experiencia donde logró la excelencia. Y este tipo de personas es muy difícil que encuentre algo que hizo excelentemente bien, en un resultado. Porque dice, es que pude dar más, es que no fue suficiente. Entonces pregúntate si tú eres este tipo de personas o que tiene este tipo de comportamiento perfeccionista. Pregúntate primeramente de fondo, ¿cuándo fue generado y cómo fue generada esta sobreexpectativa de ti mismo? Normalmente, y no es por que te hagas víctima de tus situaciones del pasado o te hagas víctima de las situaciones de cómo fuiste educado, porque tú las asumiste y realmente tú eres el responsable de seguir hoy en esos patrones. Pregúntate a ti mismo, ¿por qué espero más de mí? ¿Por qué no celebro también los logros? Y pregúntate en el siguiente logro o siguiente meta, es decir, me voy a enfocar también en el proceso y voy a disfrutar el proceso más allá del resultado. Voy a buscar ese resultado, voy a querer ese resultado y lo máximo que pueda lograr, pero lo que logre lo voy a celebrar y me voy a felicitar a mí mismo. Por ejemplo, pongamos el ejemplo de una persona que comienza una dieta, que quiere perder 8, 9, 10 kilos y en la primera semana pues pierde 1 kilogramo, 2 kilogramos, va con su dietista, su nutriólogo a la siguiente consulta, la siguiente semana para una evaluación, y el nutriólogo desde su profesionalismo dice, wow, de veras, felicidades, lo lograste, qué padre que bajaste 2 kilogramos, excelente. Y la persona dice, no es así, es que realmente mi meta eran 3 kilogramos. Se fijan, se enfocan en lo que no lograron en vez de enfocarse en lo que sí lograron. Eso que sí lograste es mucho más que lo que no lograste. Y esto es muy importante. Entonces checa si eres este tipo de personas perfeccionista, que te enfocas en lo que debe de ser, en lo que debería de ser, y no en lo que sí lograste en el avance. Entonces ahí te vas a preguntar, bueno, quizás no logré la meta deseada, pero hubo un gran avance. Muy bien. Entonces, pues todo depende del nivel de perfección que uno aspira a conseguir. Es decir, tu escala de perfección o tu escala de expectativas.
Por eso hablo mucho de las expectativas, amigo. Y te lo vuelvo a repetir. Te lo vuelvo a repetir en este momento. La frustración es producto de expectativas muy bien planificadas. ¿Sí? El que aspira a no equivocarse en ningún aspecto, pues siempre va a vivir deprimido. Muy bien, la tercera causa de la depresión, y este es un tema para profundizar, casi es para hablar completamente un programa, es el de las comparaciones injustas. Siempre una comparación va a ser injusta, ¿sí? Cada vez que nos compararon con alguien, que nos comparan, pues es injusto. ¿Por qué? Porque el otro tiene sus habilidades, tiene sus fortalezas también. Entonces, y cada vez que hoy te compares con alguien que te aventaja en cierta situación, ¿sí? En cierto elemento, pues estás diciendo depresión, ven a mí, ¿sí? Entonces, esto es muy importante y muy doloroso también. Bien, el descontento con lo que somos y con lo que hacemos, con lo que tenemos, ese descontento hace que tus pensamientos se vuelvan tristes, se vuelvan pesimistas, y eso provoca también que sientas esa depresión. Porque hay un video que hice hace varios meses y está colocado ahí en mi página o en mi canal de YouTube y va por internet, que dice que uno de los primeros pasos para la depresión es la depreciación, ¿sí? Te deprecias a ti mismo. Quizás antes, cuando eras pequeño, mamá, para ayudarte, no creo que sea para fastidiarte, pues te comparaba quizás con amiguitos que tenían fortalezas en ciertas áreas, en ciertos temas, y quizás te hacía daño, pero la función o el propósito de tu mami era saludable, era sano, era funcional para ella, quizás no fue funcional para ti, pero hoy tú tienes ese patrón y hoy tú lo sigues usando, y hoy es tu uso el que lo das, eres tú en tu responsabilidad. Entonces, cada vez que te compares con una persona en cierta área donde tú tienes un estándar más bajo, y no pasa nada si tienes un estándar más bajo, más bien ahí lo que te tienes que decir es, bueno, ¿cómo puedo elevar mi estándar? ¿O cómo puedo desarrollar esta habilidad y crecer entonces? Si no haces eso y te dices, ay, ¿por qué? ¿Por qué él es mejor? ¿Por qué está ganando más? ¿Por qué está teniendo más éxito? Te estás despreciando a ti mismo. Bien, lo que ocurre aquí es lo siguiente, es que la mayor parte de las veces somos injustos al hacer la comparación, pues comparamos un área débil con un área fuerte de la personalidad del otro. Es decir, tomo un área débil de mi personalidad, un área débil que necesito todavía y que tengo muchas oportunidades para crecer, y entonces me comparo con el área fuerte donde esa persona ya está desarrollado, y entonces me comparo con él o con esa parte fuerte del otro. Claro que entonces me voy a sentir mal y empiezan esos diálogos internos de por qué, fíjate, mami tenía razón, es que los demás son mejores, no voy a poder hacer este proceso, este proyecto, no voy a poder lograr a la meta, no sale como yo quiero que salga. Entonces empiezan esos diálogos ahí y realmente empieza un depreciamiento muy profundo. Decía Don Quijote de la Mancha o Cervantes en ese libro maravilloso de Don Quijote de la Mancha, dice, las comparaciones con otros es una costumbre muy dañina que debemos ir abandonando, puesto que no conocemos las debilidades de los demás y en cambio las nuestras hasta las exageramos. Y realmente esto es así, ¿sí? Te puede ayudar que hagas una lista ahorita de 10 fortalezas que tú tengas. 10 fortalezas, 10 habilidades. Cuando le pregunto a mis pacientes en consulta y les hago esta petición en un pizarrón que tenemos ahí en el consultorio, le digo, quiero que me escribas ahorita 3 fortalezas que tú tengas. ¡Wow! ¿Cuánto sufren? La respuesta que tienen en la boca es, y mirando para todos lados, es no sé. En ese momento le digo, bueno, quiero que me pongas 10 debilidades, 10 factores o 10 carencias que tengas. No, rápidamente. Entonces la persona es mucho más consciente de sus debilidades que de sus fortalezas. ¿Cómo vas a sentirte bien? ¿Cómo las vas a desarrollar?
Hay personas que han llegado al éxito y han logrado muchísimas cosas en la vida. ¿Por qué? Porque han descubierto una gran fortaleza, y la han practicado y la han desarrollado, y solamente esa. Y se han olvidado de todas las debilidades y salen a reducir y son geniales, son genios por esa fortaleza única que han desarrollado, ¿sí? Y tienen seguidores desde esa fortaleza. Entonces, cuando tú tomas una fortaleza y la haces grande y la vendes y la haces realmente espectacular, que los otros digan, wow, todas las debilidades van a decrecer, ¿sí? Eso es muy importante. San Pablo, este apóstol de Jesucristo, dijo, alégrense con los que se alegran. Alégrense con los que se alegran. Y es muchas veces estamos en todo lo contrario, ¿no? Y la persona pesimista, la persona negativa, la persona que muchas veces tiene celo, que se siente insegura, que se siente menos consigo misma, en vez de alegrarse con ese que le está yendo bien, de alegrarse con ese compañero, con ese familiar que está teniendo éxito, llamarlo y celebrar y decir, wow, realmente felicidades, lo estás haciendo, en vez de eso se entristece y realmente espera que le vaya mal. Y eso deprime. Entonces yo te pido que realmente revises y evalúes cómo estás en este punto. Y entonces desde ahí, si eres consciente de que te hace falta trabajar esta parte de tu autoestima, de tu seguridad, ¿sí? Y que no te estés comparando con los que tienen una fortaleza desde tu debilidad, pues deja de estar enfocándote en esas debilidades y toma una gran fortaleza. Pregúntate entonces ahorita, ¿qué fortaleza tienes? ¿Cuál es tu mayor fortaleza? ¿Cuáles son tus mayores fortalezas? Muy bien. Entonces, esta tercera causa, decíamos que eran las comparaciones injustas. Bien, la cuarta causa de la depresión que pongo es la ambivalencia. Ambivalencia. Bien, la ambivalencia pues son dos pares, dos pares contrarios. Bien, esta es una causa muy común de la depresión, la ambivalencia. Bien, consiste en la sensación de estar fatalmente obligado a hacer o sufrir algo que sin encontrar remedio, pues tienes que estar ahí, ¿sí? En esta intolerable situación. Ante la inutilidad de los esfuerzos mentales hechos para superar esta situación amarga, se cae en la indiferencia, en la falta de interés, ¿sí? No le importa ya a la persona esforzarse, echarle ganas, buscar objetivos comunes. Por ejemplo, un caso, llegan dos jovencitos, tienen relaciones, sale ella embarazada y por la presión social, la presión de sus padres, se casan. Esto es algo que sucede mucho. Entonces, pues, la persona se siente ya encerrada en esta situación y le es muy difícil salirse de ahí. Entonces ya tomó el compromiso y realmente no quiere estar casada con esta persona. Fue un accidente, fue un gran error, quizás el haber tomado la decisión de acostarse y pues ni modo. Entonces toman la decisión de casarse. Se sienten encerrados ahí y no hay por dónde salir. Entonces ya se genera incluso un estado de reproche, de ira contra la causa de mi estado ambivalente, contra la causa de esta situación en la que yo no quiero estar. Y normalmente la causa es la pareja, ¿sí? La mujer o el esposo. ¿Por qué estoy contigo? ¿Por qué caramba? ¿Por qué estoy aquí? Ya mi vida se fastidió, ya estoy, entonces ya no puedo salir. Entonces cuando la persona percibe que está en un pozo y que ya no hay luz detrás del pozo, ¿sí? No hay, y en vez de percibir lo que está quizás en un túnel, pero si sigue caminando, si sigue avanzando realmente, pues va a encontrar la luz, porque la vida es así, siempre va a haber luz después del túnel. No hay no hay un túnel eternamente oscuro. No existe. Entonces siempre que estés o percibas que estés en un pozo sin salida, percibe
o cambia a que estás en ese túnel oscuro, pero que si sigues avanzando, si sigues quizás creando las habilidades que has estado necesitando, vas a poder salir y vas a poder ver la luz. Desde una responsabilidad, desde hacerte nuevas preguntas mentales, nuevas preguntas en tu pensamiento. Bueno, ahora que estoy aquí, ahora que ya tomé la decisión de comprometerme y estar con mi familia, de haber dicho sí a esta persona con la cual quizás no estaba enamorado, ¿cómo puedo ser un excelente esposo? ¿Qué sí puedo hacer? ¿En qué tipo de esposo quiero convertirme? Entonces empieza a hacer preguntas para que realmente salgas de ese estado depresivo y no caigas ahí en esa ambivalencia. Por ejemplo, otro ejemplo, para el adolescente, por ejemplo, la causa de su depresión muchas veces, partiendo de este aspecto de la ambivalencia, es tener la obligación de obedecer a sus padres en cosas que ya él realmente dice, es que no es justo. Y él tiene la obligación y siente la presión de obedecer, entonces va en contra, él lo está sintiendo en ese momento, va en contra de su integridad personal, de su capacidad de tomar decisiones. Y entonces empieza a decir, ¿por qué me están obligando? Y empieza entonces un rechazo hacia sus padres, y empieza entonces una guerra hacia sus padres y una intolerancia y resentimiento a sus padres. Otro, por ejemplo, es ¿por qué tengo que obedecer? ¿Por qué necesito cumplir el reglamento de la escuela? ¿Por qué? Y no lo entiende. Entonces entra en este conflicto con esas exigencias que tiene desde lo exterior. Y es como comparto mucho en las conferencias, que hay tres tipos de libertad. Voy a hablar de dos de estos tres tipos. La primera, que es la heteronomía moral, ¿sí? Que es cuando la ley va impuesta desde afuera, cuando la persona todavía no tiene la capacidad consciente o una conciencia recta, una conciencia bien formada. Los niños, por ejemplo, ni un niño tiene una conciencia bien formada y una conciencia recta en profundidad a nivel de estructura. Entonces las reglas le tienen que venir desde la sociedad, desde la escuela, los maestros, papá, mamá. La regla él no se la autoimpone. Entonces la regla viene desde afuera y el niño la acepta. El problema es cuando la persona va creciendo y va entonces teniendo una capacidad de conciencia, ya va teniendo ya sea una conciencia recta o una conciencia mal formada o no recta, y empieza a tomar decisiones y empieza a dictarse sus propias leyes. Esto se llama autonomía moral. Es madurez, pero el peligro está cuando las decisiones que toma la persona o cuando las reglas que él mismo se autoimpone o se impone a sí misma para seguir van en contra del bien común y van en contra de lo que establecen las reglas sociales, ¿sí? Cuando empiezan a vagabundear, cuando empiezan a robar, cuando empiezan a cometer errores que sabemos que tienen consecuencias graves y que ellos aún, pues, en su inmadurez emocional no lo toman en cuenta. Bien, entonces, primero está la heteronomía, cuando la regla viene de afuera. Uno de los grandes problemas también es cuando la persona ya tiene la madurez y entra en la autonomía moral, cuando empieza a ponerse su propia regla interna, pero sus padres no lo ven con la madurez suficiente y siguen, como están acostumbrados, siguen queriendo poner sus propias reglas, y entonces no dejan crecer al hijo o a los hijos, y entonces entran en conflicto bajo el criterio de no me estás obedeciendo. Claro, antes te funcionaba, ahora que el muchacho tiene 19 años ya no te funciona. ¿Por qué? Porque él empieza a ponerse sus propias reglas. Ahí tú tienes que entrar en un trabajo muy inteligente, muy pedagógico con él, de saber cómo negociar las reglas. Es como eso que me mandaron un mensajito ahorita, me sacó de onda. Bien, eso entonces tienes que crear la habilidad de tenerlo. Muy, muy importante. Ok. En esta parte de la ambivalencia. Muy bien, te voy a pedir que encuentres tus ambivalencias. ¿Cuál es tu cárcel? ¿En dónde tú no quieres estar? Y ponte propósito, ponte metas, ponte estrategia de cómo tener y enfocarte en objetivos nuevos. Bien. Todas esas cosas en las que estás obligado a estar o a hacer y que realmente no quieres.
encuéntralas y es muy importante que las trabajes. Muy bien, amigo, amiga. Vamos a la causa número 5, última causa que vamos a trabajar el día de hoy. Esta causa es muy importante, son las enfermedades, ¿sí? Todas las personas tenemos nuestros aspectos débiles y nuestros momentos dolorosos. Unas personas pueden soportar mejor que otras las horas amargas, ¿sí? Todos vamos a pasar por situaciones amargas, pero no todas las personas se deprimen. Hay personas que son más resilientes, hay personas que son con más capacidad de frustración, como decíamos anteriormente en el punto número 1, y entonces tienen mayor la capacidad de salir adelante. Bien, entonces hay muchas personas que tienen mayor capacidad de salir adelante, ¿sí? Capacidad de resistir a la depresión. Muy bien. Esta capacidad para resistir a la depresión, esta capacidad que tiene la persona para salir adelante, muchas veces se ve disminuida en ciertas ocasiones por ciertas enfermedades, que tienen que ver muchas veces con el sistema nervioso. Bien, toda enfermedad prolongada, toda enfermedad crónica, donde esa enfermedad puede romper un poquito con tu expectativa de lo que tú quieres hacer, de tus metas, ¿sí? Puede verse vulnerable tus propósitos y tus metas. Entonces es muy fácil de que caigas entonces en la depresión si no tienes la capacidad de reevaluar tus metas y tus propósitos, ¿sí? Imagínate, por ejemplo, una persona que va a estar en cama durante varios tiempos, ¿sí? Y tenía la aspiración de ser un conferencista muy exitoso y tiene que estar en cama por un problema de columna o por un accidente que tuvo. Entonces esa expectativa que él tenía pues se ve vulnerada, se ve truncada, y entonces va a decir, es que ya no puedo hablar ante un público, ya no puedo estar ahí, ¿qué voy a hacer? Tirado en esta cama, puesto en esta silla de ruedas, y empieza hacia la automiseración, ¿no? A hacerse miserable y víctima de la situación. Lo que puedes hacer ahí es reevaluar, por ejemplo, decir, bueno, yo quería estar dando conferencias, yo quería estar en auditorios, ya no voy a poder caminar, ya no voy a poder estar ahí en la forma en que me imagino que podría estar, pero por ejemplo, puedo cambiar la forma e incluso puedo estar en las conferencias en una silla de rueda. ¡Wow! Entonces las personas van a ir más porque van a aprender de una persona que tuvo un accidente, van a aprender de una persona que convaleciente, que parapléjico, está dando conferencias, está hablando de la positividad de la vida, está dando un mensaje positivo de cómo ver la vida. ¡Wow! Las personas van a ir más, voy a escribir libros ahora, voy a tener más tiempo, voy a ganar mucho más y voy a darle mucha más al mundo desde mi situación. Entonces ven cómo puede cambiar su situación y su entorno, porque percibe el problema desde una perspectiva diferente hacia el éxito y hacia el logro. Esto es muy importante. Entonces, realmente tiene que ver con la actitud, tiene que ver con el espíritu, tiene que ver realmente con su capacidad de ser proactivo y no tanto de quedarse en esta parte reactiva de la vida. Y la vida te va a dar muchas veces tropiezos accidentales que tú no esperas, pero tienes que tener la capacidad mental, la fortaleza emocional, como me gusta decirle, y trabajo en cada uno de mis entrenamientos, la parte espiritual, la parte emocional, la parte mental, las habilidades, para que realmente puedas aprender a ser aún más fuerte en estos aspectos y ver la vida desde lo positivo. Muy bien. Ok, amigos, muchos medicamentos también pueden producir entre sus efectos secundarios, pues que tu sistema inmunológico baje. Hay muchas drogas que, aunque alivian otros males, sin embargo debilitan este sistema nervioso, y entonces pues vas a atender a la depresión. Tienes que checar eso con tu médico, tienes que preguntarle si es permanente,
si sigues tomando ese medicamento va a ser permanente, o que te dé un medicamento también de contraste para también disminuir esos síntomas depresivos o aumentar la actividad mayor de ciertos neurotransmisores. Entonces siempre hay salidas. También hay, por ejemplo, la ausencia o la carencia de vitamina B, del complejo vitamínico B, también puede producir cansancio, agotamiento, más en épocas de calor, donde no solamente existe la ausencia de la vitamina B, sino también se incrementa con un alto grado de deshidratación. Entonces la persona se siente cansada, se siente desmotivada, se siente desinhibida para avanzar adelante y tiende a acostarse. Entonces es muy importante que vayas buscando un poquito cuál es la causa de la depresión en ese aspecto. Muy bien, cuando la persona está debilitada por la enfermedad, sucede un fenómeno especial. Y es que los hechos que antes no le causaban molestia adquieren magnitudes desproporcionadas. Es decir, todo lo malo le parece muchísimo más malo. Sus sentidos se agudizan y entonces perciben todo de una forma desproporcionada. Y esto muchas veces, a través de la estructura mental que tiene la persona, está percibiendo el problema que tiene, está percibiendo lo que le duele, el rechazo, el reclamo, la problemática, las expectativas que no son resueltas en ese momento de manera positiva. Por ejemplo, su hijo salió mal, su hijo está en pasos que no debe de estar. Entonces la persona percibe así grande toda la problemática, muy grande, de manera asociada, lo ve todo a colores, con brillo, escucha la voz de los problemas, escucha la voz de la persona que la rechaza, la voz de la persona que le reclama, por ejemplo, y entonces pierde las ganas de seguir adelante. Entonces lo primero que tiene que aprender es generar la habilidad de la disociación. ¿Qué es esto? Aprender a disociarte del problema, de la problemática, es decir, vas a empezar a percibir lejano a ti la problemática. Ya no te vas a sentir parte del problema, es decir, vas a estar acostada, vas a mirar la habitación quizás, o estás en tu oficina y vas a crear una pantalla frente a ti, una pantalla mental donde te vas a ver a ti con toda la problemática, ¿sí? Date tu tiempo para ver toda la problemática, para percibir toda la problemática, para percibir y escuchar todo lo que te dicen y darte cuenta de que te sientes mal. Entonces te vas a preguntar, bueno, ¿qué puede hacer ella o él? ¿Qué puede hacer? Es decir, tú mismo, pero en la pantalla y en la película. No es lo mismo, por ejemplo, ver no sé si te has dado cuenta que estás viendo una película de terror, por ejemplo, y ponen la cámara fija, así, muy en la persona que está teniendo miedo, ¿no? Y la música fuerte, y empiezas tú a sentir miedo y a hacerte parte, ¿sí? Porque abren la toma y entonces tú te sientes parte de la película, tú te sientes parte del drama. Y entonces empiezan las emociones y las sensaciones a ser parte de ti. Y eso es lo que quiere el productor o el director de la película, involucrarte. Entonces es lo mismo que estás haciendo. Estás percibiendo de manera grande toda la realidad, toda la situación. Y entonces es necesario ponerla a lo lejos. Y entonces vas a ser más crítico y vas a poder ser el director de esa película, y entonces vas a encontrar estrategia, vas a preguntarte por estrategia y posibles soluciones. Ya no decirte tanto, estoy cansado de esto, ya no puedo hacer, ¿por qué? No, enfócate en las soluciones. Muy bien, amigo, amiga, que realmente es un placer. Pues compártelo con los amigos, quizás tengas personas depresivas a tu lado, compártelos para que vayan viendo un poquito cuáles son sus carencias, cuáles son sus heridas. Quizás no estés a favor de mucho de lo que yo diga, no importa, quédate con lo que sí te sirve, es igual, ¿sí? Enfócate en lo que sí te sirve, enfócate en lo que sí te sirve, ¿sí? En lo que sí te va a servir. Muy bien, seguimos la siguiente sesión el próximo martes, aquí en www.contactoloscabos.com, profundizando sobre este tema de la depresión y sus causas más comunes. Bien, te invito a reflexionar un poquito, a que sigas trabajando desde tu casa, que sigas trabajando
cómo poder cambiar tu chip mental, cómo poder cambiar y modificar tus estrategias mentales. Y recuerda que el punto número 1 para ir saliendo del estado depresivo es aprender a amar, principalmente amarte, amar a los otros, empezar a aceptar muchas veces las situaciones de la vida, pero siempre con un propósito de mejora. Pregúntate siempre qué habilidades necesito optimizar, qué habilidades necesito generar para poder enfocarme en esas soluciones. Yo siempre he dicho que los problemas están hechos para dos cosas. Uno, primero, es para darte cuenta de que te han estado haciendo falta habilidades para no estar en el problema. Si tú hubieses contado quizás con las habilidades adecuadas, muchas veces ese problema no está ahí. Y una vez que te des cuenta de las habilidades por las cuales estás en el problema, vas entonces, punto número 2, a crear las habilidades, a desarrollar, a capacitarte, a leer, a preguntar, a entrenarte emocionalmente, mentalmente, espiritualmente, para realmente percibir la vida desde otra perspectiva. Realmente para mí es un placer ser objeto de ayuda un poquito para que realmente aprendas a sentirte un poquito mejor. Soy Carlos Serrano y para mí realmente ha sido un verdadero placer que me hayas acompañado en este programa. Muchas, pero muchas gracias y muchas bendiciones. Muchas gracias.